queremos seguir adelante con primero de Timoteo. Hemos estado ahí mucho tiempo, pero ahora eso es el último sermón de Ricardo, por lo menos, de este pasaje, de esta carta. Y vamos a leerlo primero. Capítulo 6, versículos 11 al 21. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. Hoy hemos dicho que él era mudo como cordero, en Isaías 53, pero dijo algunas cosas. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. A los hermanos ricos, él está hablando con cristianos aquí, de la iglesia, a los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, igual como Timoteo, de la vida eterna. Amén. Es buen pasaje. ¿Recuerdas que terminamos la última vez hablando en los versículos 6 al 10, cómo el cristiano tiene que aprender a estar contento con sus condiciones, con su estado en la vida? Y en este caso está hablando de las riquezas, y hay personas, creyentes también, que a veces no están contentos, siempre están codiciando algo, más dinero. Pues en la vida cristiana solo hay una manera, hay varias maneras de resolver eso, pero el más importante es trabajar, ¿ok? Lo dice en Efesios 4. El que antes robaba, ahora trabaja con su mano, haciendo lo que es bueno. Y lo dice tal cual ahí. Entonces, pero los que empiezan a pensar mucho en estrategias de ganar dinero rápido, quizás engañando a la gente, ocurre exactamente lo que dice en versículo 9, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, y causa mucho daño a sus familias y los demás, ¿ok? Y ahora vemos esto. A veces pensamos que llevar una vida cristiana, una vida santa en este mundo es tan difícil. Quizás algunos piensan, es imposible. En mi trabajo los jefes quieren que mienta. Y en muchas otras cosas siempre hay presión. Existen tantas tentaciones, pruebas, dificultades que uno no puede evitar o piensa que es así. Imposible es evitar ser manchado por el mundo, por el pecado. Y con esta mentalidad somos tentados a tirar la toalla. Y aquí en los versículos 11 al 16, lo que yo veo aquí más o menos, al final de la carta, Pablo está otra vez hablando con su discípulo principal, Timoteo, su hijo amado,
recordándole de la importancia de avivar su fe, ¿ok? Y lo hace en capítulo 1, versículo 18, en el mismo aquí, cuando dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, militas por ellas la buena milicia, perdona, no es una palabra que yo uso mucho. Y también en segundo de Timoteo, la misma cosa. Por lo cual te aconsejo, versículo 6, segundo de Timoteo 1, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de retrodecer con la fe, no, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, yo veo estos versículos más o menos con esta idea. Otra vez, Pablo se acerca a Timoteo con mucho amor y mucho cariño, pero es como otro encargo. Ven, hombre. Lo vemos en 2 de Timoteo 1:8 también, cuando dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y yo, cuando estuvimos cantando hoy, mi roca, esto debería ser la canción para Timoteo y para mi vida también. Hay una tendencia cuando hay presión. ¿Y dónde estaba Timoteo en aquellos días? En Éfeso. Éfeso era una gran ciudad, y tenía muchas, como pastor nos ha predicado, tenía muchas tentaciones. Ni puedo imaginar. Mucha corrupción moral, mucha perversión, mucha gente que no querían escuchar el evangelio de la boca de Timoteo. Dentro de la propia iglesia había gente, como en capítulo 1, diciendo todo tipo de aberraciones, ¿no? Herejías. Y Timoteo fue encargado por Dios y por Pablo a ir ahí y corregir este problema y predicar la sana doctrina. No fue fácil la situación, y quizás leyendo entre líneas, a veces él temió por su vida. ¿Qué va a suceder aquí? Yo contra todo este poblacho, ¿no? Entonces Pablo, en el principio, y es bueno, otra cosa, no vamos a empezar a hablar de él, de Timoteo inmediatamente, pero lo que sí nos ayuda un poco poner todo en perspectiva es pensar en la vida de Jesucristo. ¿Cómo empezó el ministerio de Jesús a los 30 años? Bienvenido a predicar, Jesús, estamos tan alegres que tú estás aquí. No. Empezó con 3 tentaciones en Lucas 4 o Mateo 4 del diablo, ¿no? Él fue tentado. Esto es como empezó su ministerio, tentado a pecar. Y supongo que hubo más tentaciones, porque en Lucas 4 dice, el diablo esperaba hasta hubiera un tiempo más oportuno, ¿no? Entonces esto es como empezó. ¿Cómo era su ministerio durante los días de Jesús? ¿Fácil? ¿Qué va? Incredulidad por todas partes. Según el autor de Hebreos, dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, gloria a Dios, sin pecado. Sin haber pecado, pero sin pecado, gracias a Dios. Y hay muchos pasajes en los evangelios que nos recuerdan de cómo era su situación. A veces, Mateo 17, él decía, casi como, ¡buah! ¿Cuánto más tiempo tengo que estar aquí en la tierra, no? Con esta gente incrédula, hasta mis propios discípulos, ¿no? Y luego le vemos cansado en el barco, por ejemplo, cuando estaban cruzando el mar. Jesús estaba tan cansado que estaba durmiendo en medio de una tormenta. Y también en el pozo de allí de Jacob, allí en Juan 4, con la mujer samaritana. No, su vida, su ministerio terrenal
fue todo menos fácil. Y no voy a aburriros, pero esta semana yo repasé al Evangelio de Juan y viendo todas las veces que los saduceos, los fariseos, los escribas en Juan dice que querían prenderle para matarle. Está repetido hasta la saciedad. Entonces nosotros tomamos, ¿y cómo terminó? ¿Cómo terminó su vida? Pues en la cruz sí, pero en el jardín de Getsemaní, como dice ahí, el autor de Hebreos dice esto, que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte. Y yo leyendo ahí en Mateo 26, es interesante. Era un tramo difícil para el Señor, era muy difícil. Y Él dice allí, yendo un poco, estoy leyendo en versículo 39, capítulo 26 de Mateo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando. Están en Getsemaní, están en el jardín, allí en el huerto. Padre mío, si es posible, pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Jesús está diciendo. Vino luego y tú sabes, sus discípulos estaban durmiendo. Y luego Él mira y Él les pregunta, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Suena como yo. Me pones en un coche y otra persona está conduciendo y enseguida. Amén. Y esto era como los discípulos, Jesús orando y ellos durmiendo. También en la cama, por las noches, si yo necesito dormir, empiezo a orar y enseguida estoy durmiendo. Entonces no es difícil entender los discípulos, pero aquí dice algo importante, el versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego se fue y oró otra vez. Padre mío, entonces Jesús me da la impresión que Él también estaba siendo tentado. De llamar a estos legiones de ángeles que vinieran enseguida para rescatarle, pero no. Obedeció el plan de Dios, gracias a Dios. Y entonces, nosotros que vivimos aquí ahora, si esto es lo que pasó a nuestro Señor, entonces debemos leer como Juan 15 y pensar en nuestras propias vidas. Si han aborrecido a nuestro amo, si el mundo os aborrece, dice Jesús a sus discípulos, versículo 18, Juan 15, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No debemos estar esperando algo diferente. Debemos despertarnos y compartirle el Evangelio con todas las personas. Y vivir el Evangelio también, antes de esto. Esto es lo que debemos hacer. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que Jesús si Él fue tentado, entonces nosotros también. En 1 de Timoteo, yo no le veo tanto tentado por las riquezas y todo esto. Lo que veo de Timoteo, leyendo entre líneas en estas cartas pastorales, es que siempre la lucha era sucumbir, ¿no? Ceder, rendirse a las presiones del mundo, de callarse y no hablar del Señor. Pero Pablo le recuerda aquí, y hay otras tentaciones como el poder, el sexo, el dinero, terribles, ¿ok? Para el siervo de Dios. Las 3 cosas son tentaciones mayores para el siervo de Dios en medio de este mundo perverso. En este vórtice de tentaciones y presiones de vivir como los demás, Timoteo necesitaba recordar quién era él y
¿qué era el llamado de Dios? ¿Y quién era Dios? En medio de esto, y Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que seguir y seguir una vez y otra vez en nuestras vidas, preguntándonos, ¿quién soy yo? ¿Y a qué fui llamado? Dice Timoteo. ¿Qué era el encargo? El encargo era predicar el Evangelio y vivirlo. ¿Quién es Dios y Jesucristo en esta cosa? Entonces empieza aquí en versículo 11 con un título muy, muy inusual. De hecho, no está usado en ninguna otra parte, solamente aquí en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, después de hablar de dinero, de la destrucción y la perdición, todas las cosas que pueden suceder por el amor al dinero, dice, mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios. Y sí, no sé qué he escrito aquí, pero el hombre de Dios es un título usado exclusivamente en el Antiguo Testamento de personas como Moisés, como Samuel, el profeta más importante, ¿no? Como David, como Elías, como Eliseo. Y Pablo, como un buen hebreo, como un judío recto, está intentando recordar a Timoteo, ¿quién eres? Tú eres hombre de Dios. Ha escrito alguien aquí, hombre de Dios es un título bíblico de respeto usado para profetas y otros líderes religiosos. Aparece unos 78 veces en el Antiguo Testamento, usado de 13 individuos. Un hombre de Dios pertenecía a Dios. No había duda de esto. Estamos ahora estudiando a Jonás. Él precisamente era hombre de Dios, varón de Dios, enviado por Dios para profetizar. Y no quería hacerlo. Tiene sus razones. Estaba equivocado. Pecó. Pero un hombre de Dios pertenecía a Dios y hacía la voluntad de Dios. Como en Jeremías, él clama una y otra vez. Todo el día estaba predicando a vosotros. Él se había consagrado a Dios, el varón de Dios, el hombre de Dios, para cumplir los objetivos y planes del Señor. Su vida más o menos expresa la idea en Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No, yo no vivo, más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios. Esto es pelear la buena batalla de la fe. Vivo para Cristo. Yo he sido rescatado por Él, llamado por Él, y Él me ha puesto en el ministerio. Y esto es como debería haber pensado Timoteo. Hombre de Dios, esto es quien soy yo. Y Pablo le recuerda aquí en versículo 11, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Ante todo el apóstol quiso recordar a Timoteo quién era en realidad. Él pertenecía a Dios, había sido encomendado de Dios, había servido al lado de Pablo durante años, viendo milagros, participando en la predicación de la palabra. Supongo que estaba allí, no estoy seguro, pero cuando Pablo estaba apedreado en Listra, porque Timoteo era de esta parte, esta región. El Espíritu Santo vivía en Timoteo y le iba a dar el poder suficiente para vivir una vida santa. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Y deberíamos preguntarnos cada día. A veces yo, como tú, las cosas no marchan tan estupendamente y me veo un poco como cualquier otro tío de mi edad andando por la calle. No lo soy. Soy hijo de Dios. Dios nos llama a todos nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Esto no es poca cosa. Somos diferentes. Hemos sido llamados del mundo, hemos sido colocados en el reino de la luz,
en el reino de Jesucristo. Y ahora no debemos andar en las tinieblas, sino debemos ser, como dice en Efesios 5, como hijos de luz. Aborreciendo el pecado y amando y deseando mucho hacer las cosas que agradan a Dios. Pero si perdemos de vista, yo arreglo ordenadores, o yo trabajo en el polideportivo, o esto es quién soy yo. ¿Qué va? Pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado con su sangre. Entonces, esto es lo que Pablo está intentando hacer a su hermano, a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, nuestra identidad es algo muy grande y debemos enseñar a los jóvenes quiénes son. Si todavía no conocen a Cristo, debemos ayudarles a conocer a Cristo y hablar abiertamente de estas cosas. Somos, según Efesios 2:10, un pasaje, uno de mis favoritos, pero él dice que literalmente somos su obra maestra, hechura suya, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Somos su obra maestra. Entonces, para ganar la batalla contra las presiones, sean tentaciones, sean pruebas, sean dificultades en este mundo, a menudo tenemos que recordarnos, ¿quién soy yo? Yo soy un escogido de Dios. Aunque mis circunstancias quizás soy pobre, no soy nadie importante. No, tenemos que mirar lo que dice las Escrituras como Timoteo para vencer en este mundo. Ok, seguimos. Las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo en versículo 12 son muy claros, ¿no? A la acción, huye de estas cosas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer muchas veces cuando somos tentados a pecar o solamente estamos en una situación que está llevándonos hacia el pecado. Huir. ¿Quién es el gran ejemplo en la Biblia de la persona que huyó y salió? ¿Quién? José. Yo creo que es Génesis 39:6. No sé si lo he puesto allí, pero en Génesis. Qué hombre de Dios. Y allí, no sé dónde está ahora. No está aquí. 39:6, gracias. 39:12, lo tengo en mis apuntes, gracias, Emily. Y dice allí, y ella, la esposa de Potifar, le asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos, en las manos de ella, y huyó y salió. Y tenemos que aprender a aborrecer lo malo y amar lo bueno, lo de Dios. Y parte de esto es huir. Poner distancia, hombres de Dios, entre el pecado, la tentación, tus concupiscencias, aunque están dentro de ti, los deseos excesivos de cumplir algo de la carne. Huir. Y luego, positivamente, dice allí, seguir. En otras palabras, seguir o hacer la justicia, concentrarnos en eso, en hacer cosas buenas de piedad, justicia y piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Podemos hablar mucho de esos, pero podemos añadir amor, gozo, paz, paciencia y todos los demás, cosas así. Y quizás la mejor manera de hacerlo es como dice en Filipenses capítulo 4, cuando él, hablando de la acción, y dice esto, por lo demás, hermanos,
Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo, virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, y luego lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces esto es lo que la Biblia enseña en muchas partes, es despojamos, no sé si lo tengo aquí, despojamos y vestimos de Cristo, despojamos de la carne. Vivir para la gloria y la honra del Señor Jesucristo no es un misterio, eso es. Todo esto no es imposible, no es tan difícil de entender. A veces nos preguntamos de manera necia, como he escrito aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues hombre, Ricardo, ¿qué tienes que hacer? Obedecer lo que dice Dios en su palabra inspirada. Y ahora estoy repasando Proverbios. Lea los primeros nada más 6, 7 capítulos. ¿Cuántas veces está puesto ahí de manera tan clara? Hace el contraste entre el bien y mal, entre lo que es bueno y lo que es malo. En Proverbios 1, por ejemplo, versículo 15 dice, hijo mío, no andes en camino de ellos, de los ladrones, de los que están haciendo planes para robar, ¿no? Aparta tu pie de sus veredas, ¿ok? Capítulo 5, versículo 8, todo esto es hijo mío, y hay muchas muy buenas instrucciones. Aléjate de la mujer adúltera, aléjate de su camino, de tu camino de ella, y no te acerques a la puerta de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos. Entonces, huir es fácil, y seguir tampoco es tan difícil de entender, es obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra. La figura, en versículo 12, él dice ahora, pelea la buena batalla. A veces pensamos en guerreros, y yo sé que dentro de la iglesia evangélica hoy en día hay varios pastores guerreros, y quizás tú eres un guerrero, ¿ok? Bueno, yo no soy tan guerrero. Ojalá que pudiera ser, pero soy un hombre flaco y viejo. Eso es. Entonces, la figura no es tanto de pelear una batalla, es más bien está en el contexto de un estadio atlético, ¿no? Como dice en 1 Corintios 9. Y está diciendo a Timoteo que él tiene que realmente pelear la buena batalla 2 veces, agonizar, oh my. Tiene que poner las pilas. Tiene que tomar la acción, tiene que pelear, la verdad. Si va a cumplir lo que Dios ha llamado a hacer, entonces él tiene que luchar. Y esto es lo que nos cuesta a veces, es no vivir nuestra fe en el Señor, la vida eterna, de manera pasiva. Somos tan pasivos a veces. Casi como, yo sé que ninguno de vosotros pensáis que por osmosis va a entrar en ti. Y sé por otro lado que Dios en su soberanía a veces nos bendice y hace cosas en nuestra vida maravillosas. Porque es bueno. Pero tenemos, si estoy leyendo bien el texto, esto está diciendo a Timoteo, hombre, activa tu fe. Ok, pelea la buena batalla. Como he puesto aquí, activar la vida eterna. Si has desarrollado o estás en medio de ello ahora, luchando con un problema pecaminoso, la Biblia es claro. Echa mano a la vida eterna, al Evangelio, aplícalo a tu vida. ¿Y qué nos dice el Evangelio del Señor? ¿Nos dice que nos va a salvar? Sí, pero nos da la ruta también de arrepentirnos. Primero, arrepentirnos del pecado hacia Dios. Decir la verdad acerca de nuestro pecado. Esto es el camino hacia echarnos mano a la vida eterna. Y luego,
poner nuestra fe en el Señor, creer en el Señor. ¿Sabéis? Esto es algo tan importante. A veces se nos olvida, cuando hemos perdido un poco quiénes somos, también empezamos a dudar un poco de todo esto. ¿Nos va a resucitar Jesucristo de las muertes? ¿De la muerte? Pues sí. Lázaro, Juan, capítulo 11, o no recuerdo ahora, 11 creo. ¿Le levantó de entre los muertos? Pues sí. ¿El hijo de Jairo? Sí. ¿Hicieron lo que hicieron Eliseo y Elías en el Antiguo Testamento y Moisés? ¿Todo esto es cierto o no? ¿Creó Dios al mundo? ¿Es el creador? ¿Es el que sostiene con su palabra, como dice en Hebreos, todo? Hasta tu propio aliento. Pues sí, yo creo todo esto. Yo creo que más en lo que dice la palabra de Dios que en lo que veo ahora con mis ojos. Y esto es lo que tenemos que hacer muchas veces para activar la vida eterna, echar mano a la vida eterna, es creer, poner fe en el Señor Jesucristo. Yo estaba pensando el otro día, leí algo sobre la tardanza del Señor en venir la segunda vez. Y como aquí habla en versículo 14 de su aparición, de su epifaneo, ¿no? Que Él va a aparecer otra vez en el futuro. Y yo estaba pensando, pues es cierto. Wow, más que 2000, muchos años han pasado. Y casi empecé a no dudar, pero casi, ¿no? No, tienes que cogerte por las orejas y decir, no, Ricardo, no estás pensando bien. Cristo regresará cuando Dios Padre lo planificó, ¿ok? Y esto es lo que creo, y no voy a creer otra cosa. La forma práctica de vencer los hábitos pecaminosos es, como aquí en estos pasajes, y no vamos a pasar mucho tiempo, pero es despojarse, renovarse, aquí en tu mente, en tu cerebro, en tu corazón, y vestirse de Jesucristo, poner Jesucristo. Y lo mismo en 2 de Pedro, huir. Allí dice literalmente en 1 de Pedro capítulo 1, habéis huido de la corrupción del mundo y ahora vives de otra manera. Entonces echar mano, la frase echar mano de la vida eterna es apropiarse de lo que Dios ya le ha dado a uno. ¿Ok? El objetivo es cumplir al máximo la voluntad de Dios, no vivir desenchufado, descafeinado o algo así. Echar mano. Dios ha dado vida eterna a sus hijos no para que sigamos viviendo según los modelos de este mundo, sino para que desarrollemos al 100% el potencial de esta vida eterna para la gloria de Dios. ¿Y dónde estás tú? ¿Estás echando mano de la vida eterna cada día? ¿Estás peleando la buena batalla de la fe? ¿O estás un poco como un espectador que vienes a los cultos el domingo y luego al trabajo y estás más o menos en un trance? ¿Ok? Los cristianos tenemos, y esto es lo que Pablo está intentando recordar a Timoteo, despiértate. Echa mano de la vida eterna, ¿no? A la cual asimismo fuisteis llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y les recuerda a Timoteo, Pablo estaba allí cuando el presbiterio pusieron manos sobre él. Y Pablo habla de esto en capítulo 4 aquí. No descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿ok? Y tenemos que, en vez de ser espectadores, tenemos que ser otra cosa. El apóstol Pablo sufrió muchas tribulaciones
a lo largo de su ministerio, y por eso dice a Timoteo, lo recuerda en versículo 13, te mando delante de Dios para que tenemos todo aquí correctamente, que da la vida. La idea es conserva la vida. Creo que en otra traducción, quizás en la margen de la Biblia de las Américas, mejor traducción de esta palabra, es el que conserva la vida de todas las cosas. El golondrina, la vaca en el campo y tú. Dios es capaz de guardar nuestras vidas, y hay muchos pasajes que hablan de eso. Y tú no vas a morir hasta el día que Dios ha decidido. Y lo que está diciendo a Timoteo, no tienes que tener temor de morir, porque Dios va a conservar tu vida. Y todos estos pasajes son ejemplos de lo que sucedió en la vida de Pablo. Y él, es una lista grande. Por ejemplo, aquí en capítulo 11, fue apedreado, fue naufragado. En Corinto, él temía por su vida, por eso el Señor le apareció, en capítulo 18. Pero en 2 de Corintios 11, cuando Pablo tenía que jactarse de qué tipo de apóstol era él dice esto. ¿Son ministros de Cristo estos que quieren engañaros? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¡Wow! No tenemos en las Escrituras cada vez que él fue castigado así. 3 veces he sido azotado con barras. Una vez apedreado. 3 veces he padecido, etcétera, etcétera. Y luego empieza a hablar de peligros. En caminos muchas veces, versículo 26, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de naciones, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, amén. Su vida fue difícil. Pero cuando llegas al final de su vida, en 2 de Timoteo capítulo 4, ¿qué dice él? Cuando está delante del tribunal en Roma, versículo 16, 2 de Timoteo 4, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Creo que lo tengo aquí escrito. Sí. Sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la del mensaje, no creo que haya un error, y que todos los gentiles oyeren. Y fui librado de la boca del león, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Yo lo creo, no solamente para Pablo, en mi propia vida. Entonces debemos ser un poco más, en nuestro testimonio, no somos Timoteo, no hemos estado llamados por Dios a predicar como él exactamente, pero sí, vivir para Dios y compartir nuestra fe con los demás, sí, Dios nos ha llamado, entonces debemos activarlo. Porque Dios va a guardar nuestra vida y luego habla de la profesión. 2 razones, porque Dios va a conservar nuestra vida hasta que es nuestro tiempo de morir físicamente, por dormir, dice la Biblia. Y luego dice, y de Jesucristo, te mando delante de Dios que guarda nuestra vida y también de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y allí hemos leído anteriormente que él no abrió su boca, pero sí abrió su boca. Si vamos a estos pasajes en Juan 18 y 19, vemos Jesús afirmó a Poncio Pilato que él de verdad era rey. Solamente su reino no era de este mundo, dijo. Testificó que vino al mundo para
dar testimonio de la verdad. Y esto es cuando suelta Pilato con esto, ¿qué es la verdad? Sarcásticamente. ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Well, Jesucristo, con mayúscula, conoce la verdad. Él es la verdad. Y aclaró que la única autoridad de Pilato hubiera sido nulo si no te fuese dado desde arriba. En ese momento, Pilato se asustó. Empezó a intentar librar a Jesús. Pero sí, dijo algunas cosas. No muchos porque quería morir por nosotros en la cruz. Pero nosotros también tenemos que recordar eso. Hasta el fin Jesús estaba profesando, estaba dando testimonio al Evangelio. Y nosotros debemos ser igualmente, guardar el mandamiento. ¿Qué quiere decir? Versículo 14. Y que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pues predicar el Evangelio, enseñar, vivirlo. Y ser más deseosos de ser testigos aquí en este mundo. Esto es lo que está diciendo a él. Guardar el mandamiento tiene que ver con testificar al mundo. De dar la cara para el Señor, de hablar abiertamente acerca de Él. Entonces, ¿quiénes somos? Vamos a dejarlo ahí. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Hemos sido rescatados por la misericordia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer aquí en la tierra? Vivir primeramente el Evangelio, la sana doctrina, aplicarlo a nuestras propias vidas y vivirlo, y luego pelear la buena batalla. Tener fe en el Señor y avivarlo cada día, leyendo las Escrituras, echando mano a las herramientas que nos ha dado Dios. Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros, nos ha dado el instrumento o la herramienta de orar. ¿Cuántas veces al día oras? Pidiendo por tus hermanos, pidiendo por tu familia. Orar. Debemos orar mucho más. Aquí casi por trabajo y otras razones, pero aquí los miércoles somos pocos. A veces, el miércoles pasado tuvimos un buen grupo. Pero necesitamos echar mano a estas cosas y luego leer la palabra de Dios. Todo esto debemos activar, debemos ser más, no agresivos, pero despiertos. Porque queremos agradar a Dios y queremos hacer una diferencia en esta vida antes de morir. Porque sí, el Señor vendrá. Él aparecerá en el tiempo designado por el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de formar parte de tu familia, Dios. Gracias por habernos rescatado del fango de nuestros pecados. Gracias que tu Espíritu está intentando, por lo menos, yo lo sé, las Escrituras dicen que Él anhela cambiarnos, anhela avivarnos y ayudarnos a andar en tus caminos, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a tomarlo personalmente como es nuestra responsabilidad también, de colaborar con tu Espíritu, aborreciendo las cosas malas y amando las cosas buenas, Señor. Ayúdanos a ser personas de fe en el Señor Jesucristo, muy anclados en la palabra de Dios, Señor. Que nuestras ideas principalmente vienen de lo que tú has dejado aquí, en este libro tan especial, la palabra de Dios. Ayuda a mis hermanos y a mí, Señor, esta semana, testificar a alguien, hablar de Jesucristo, jactarnos de su grandeza y de su bondad y de su amor y de su poder para salvar, para cambiar el corazón de las personas. Ayúdanos a ser así, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios os bendiga.